Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la asociación por la invitación. La verdad que es un gusto para mí poder estar esta noche con ustedes. Les quiero aclarar de que, bueno, yo no me siento especialista en esta materia. Yo me dedico a la parte de insuficiencia cardíaca en el sanatorio y tuve que aprender de amiloidosis bueno, empezaron a venir pacientes y a ver cada vez más pacientes y ahora como vemos cada vez más de esta enfermedad, es como que uno se va involucrando, ¿no? Pero bueno, les voy a comentar un poco, hacer un breve caso clínico de nuestra experiencia y después hacer un recorrido por toda la patología. Bueno, es una enfermedad infiltrativa por depósitos extracelulares de proteínas, que esto pasa en el miocardio, y lleva una alteración en la estructura y la función del corazón. La actualidad es que ha cambiado por nuevos avances en pruebas de imágenes diagnósticas no invasivas sobre todo, y reciente aprobación de nuevos tratamientos hace que hoy por hoy la amiloidosis cobre mucho más vuelo e interés en todos los cardiólogos, aunque bueno, supone un reto para el cardiólogo clínico. ¿Y qué ha cambiado? Que bueno, en el pasado decíamos que la amiloidosis era una enfermedad de los clínicos o de los hematólogos, que era la de cadenas livianas la más frecuente, que había un solo fenotipo de pacientes, que era una enfermedad rara, que había que biopsiar a los pacientes y que no teníamos ningún tratamiento, ¿no? Y esto nos dejaba prácticamente sin esperanza y sin sentido ahondar en la enfermedad, cuando hoy por hoy ha cambiado un poco esto. Sabemos que la variante de transtirretina es el tipo más frecuente, es el fenotipo más heterogéneo. Se cree que es mucho más frecuente de lo que se creía en la enfermedad. Hay un diagnóstico que es posible siendo no invasivo y hay nuevos tratamientos. Yo les quiero contar un paciente nuestro que tiene 81 años, es un varón, que tiene un índice de masa corporal de 24.7, y que siempre fue un hipertenso severo de larga data, y que con el tiempo, con los años, le tuvimos que ir bajando las dosis de antihipertensivos, y hasta con dosis bajas de losartán, era fumador, y también tiene una miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la fracción de eyección, que se interpretó como hipertensiva. Él es de un pueblo cercano acá a Rosario, y su cardiólogo me lo deriva por la insuficiencia cardíaca, y así fue que lo fuimos viendo, ¿no? Y bueno, interpretado como hipertensivo, tiene un eco de una fracción de eyección reducida, con un hipoquinesia global, sin lesiones coronarias. Nosotros en un momento pensamos en amiloidosis. Fíjense esto, 2018 nos hicimos biopsia de grasa abdominal, cuando en esa época todavía biopsiábamos, negativa para amiloidosis, con resonancia negativa para amiloidosis. Me tuve que convencer en su momento de que el paciente, bueno, no tenía amiloidosis y era una cardiopatía hipertensiva, pero siempre me quedó la duda por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Y bueno, él estaba en una buena clase funcional 1, y progresa su disnea, edemas del miembro inferior, insuficiencia cardíaca, y agrega un cuadro de un accidente cerebrovascular, bueno, por lo cual se internó en el sanatorio, estaba en franca insuficiencia cardíaca, un BNP altísimo, una falla renal, y con lesiones isquémicas en territorios de la arteria cerebral posterior. En dicho caso se optimizó el tratamiento médico. Le hicimos un ecocardiograma, bueno, yo les resumo un poco, pero tenemos ambas aurículas dilatadas, tenemos disfunción ventricular izquierda con un ventrículo de tamaño relativamente normal y con hipertrofia aceptada. Hipoquinesia de grado resto de los segmentos, bueno, aurícula derecha dilatada, y no tenía mucha hipertensión pulmonar. En este momento ya disponíamos del SPECT con pirofosfato, que a la luz de la evidencia con el servicio de medicina nuclear en el sanatorio empezamos a hacer los estudios, y fíjense cómo vemos la captación de todo el rayo trazador a nivel del área cardíaca respecto a las áreas contralaterales, lo cual nos hace que el caso sea altamente sugestivo de amiloidosis con captación grave. Entonces, este es el caso que le quería mostrar inicialmente, y vamos a ver que a veces no todo va por el mismo camino, que la sospecha clínica debe ser muy importante, aunque hayamos tenido una biopsia de grasa abdominal que es negativa, aunque es solamente positiva en el 25% de los casos, y aunque la resonancia no haya sido concluyente. Y sobre todo que es eso, la sospecha, yo lo que quiero destacar es la sospecha clínica. Nosotros lo sospechamos siempre hasta que, bueno, pudimos hacer el espejo.
Bueno, cuestión que el paciente se fue alta con diuréticos, beta-bloqueantes, aspirina y estatinas. Ahora sí nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la charla de la amiloidosis, ¿sí? Bueno, todas las proteínas normales de nuestro cuerpo son biodegradables y se reciclan, ¿sí? Para eso tienen un plegamiento natural, y de ese plegamiento es donde cumple su función específica. Por motivos diversos puede haber proteínas que se plieguen de una forma inadecuada, ¿sí? Y eso hace que al plegarse de forma inadecuada el organismo no las pueda reconocer y por lo cual no se puedan degradar, y de esa forma se depositan y se acumulan en los tejidos del cuerpo, siendo un acúmulo extracelular. Cuando decimos amiloidosis, en realidad hablamos de un grupo de enfermedades, ¿sí? Es un nombre genérico para designar diversas sustancias que lo que tienen en común es un plegamiento anormal. Fíjense, ya Rudolf Virchow hace bastante descubrió que la reacción de estos depósitos reaccionaban al yodo, y era una reacción que se hacía para marcar el almidón de las plantas, y por eso viene de almidón o de almidón. ¿Sí? Son fibrillas que empiezan a circular, no se pueden degradar y se terminan depositando en algunos tejidos. Se van a depositar en el riñón, en el corazón, a nivel de nervios, en músculos, en tendones, como vamos a ver más adelante. Estos son los subtipos de amiloidosis que afectan significativamente al corazón. Lo que hablábamos antes, la amiloidosis primaria o AL, la afectación cardíaca es del 50%. Ustedes ven que es un cuadro sistémico, da angiopatía, proteinuria, disfunción autosómica, síndrome de túnel carpiano, neuropatía. Y la mediana de supervivencia, o sea, tiene muy mal pronóstico. Como ven, el tratamiento es totalmente distinto. Este tratamiento depende prácticamente del hematólogo. ¿Sí? Necesita quimioterapia, trasplante de médula ósea, lo cual es importante identificarlo porque les va muy mal, sobre todo si no demoran el diagnóstico. Y los que más nos interesan de todos estos subtipos, porque a veces uno se marea con esto y lo que más buscamos son lo que es por transcriptina, que puede ser de forma hereditaria, es decir, hay algún trastorno genético que hace que la transcriptina se pliegue anormalmente, o la senil, o de tipo wild type o salvaje, que afecta el corazón en el 100% de los casos, ¿sí? Que es donde más nos vamos a centrar hoy. Pero bueno, si uno lo quiere dividir en dos grandes grupos, la amiloidosis AL, tenemos una alteración en la síntesis de las células plasmáticas, es decir, los plasmocitos empiezan a liberar cadenas livianas que se pliegan anormalmente y se transforman en fibrilla amiloide, que como ustedes ven se ponen aquí entre los miocitos. En cambio, la que tiene que ver con la transcriptina, que es el grupo B, que el hígado es el encargado de producir la transcriptina que va a transportar el retinol, y por alguna cuestión, ya sea hereditaria o de tipo salvaje o de senil, estos dímeros se disocian en monómeros, este tetrámero se disocia, quedan en monómeros que no se pueden degradar y se empiezan a depositar en el corazón. ¿Sí? Es lo que comparten ambas amiloidosis, lo que tiene que ver con el infiltrado del músculo cardíaco. Como vemos acá, es un septum totalmente hipertrófico, que en realidad, no es hipertrofia, sino que está engrosado y sobre todo por la infiltración, la reacción de hematoxina y eosina con rojo Congo, la inmunofluorescencia. Entonces, bueno, hablando de esto de la transtirretina, está en plexos coroides, en retina, y transporta tiroxina y proteína ligada al retinol, y dentro del desarrollo, la historia de la proteína, se sintetiza en el hígado, se forman tetrámeros, y por alguna mutación hereditaria o de tipo salvaje, sobre todo con la edad, pasan a morómeros, estados de plegamiento anormal, como charlamos previamente, y la fibrilla amiloide. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Decíamos que es una enfermedad rara, y yo les comentaba que últimamente esto ha cambiado y que no es tan raro. Vemos que sí, hay estudios de autopsias realizadas en pacientes mayores de 85 años se vio depósito de transcriptina en el corazón en el 25% de los pacientes. Si analizamos los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca con FRI preservada, y con un septum hipertrófico, considerando la hipertrofia más de 12 milímetros, vemos que el 13% de ellos tienen amiloidosis. Si analizamos los pacientes que van a un reemplazo valvular aórtico, los mayores de 65 años, el 6%,
¿sí? Tiene una amiloidosis cardíaca por transfibretina. Y si analizamos los pacientes que van a TAVI con estenosis aórtica severa, sabemos que son pacientes más añosos, el 16% presenta amiloidosis. Así que bueno, la real prevalencia no se conoce, pero es mucho mayor a lo que uno supone o estábamos o sospechamos previamente. Fíjense, el Hospital Puerta de Hierro en Madrid tiene un programa de amiloidosis muy bueno, uno de los más grandes de España y que más actividad tiene. Y fíjense cómo el diagnóstico de amiloidosis por transfibretina fue aumentando en los últimos años. ¿Sí? Esto va de la mano del diagnóstico no invasivo y vemos que es muchísimo más prevalente que la amiloidosis AL. No voy a hablar casi nada de lo que es la hereditaria. Tenemos muchísimos genes que pueden generar la amiloidosis transfibretina. Algunos tienen un compromiso puramente cardíaco, otros neurológicos. Como vemos, muchos tienen un compromiso mixto, donde es la afectación cardíaca. La variante más frecuente en el mundo es esta, una afectación por predominancia del corazón. Ya nos metemos de lleno en amiloidosis senil o por transfibretina de tipo salvaje. La edad del diagnóstico es entre la sexta y la séptima década de la vida. Habitualmente afecta sobre todo a los varones, esto es la mayoría de las series. Nosotros en la serie analizamos la base de datos del sanatorio, tenemos 20 pacientes con amiloidosis, y son de 72 años más o menos 10, y el 92% de ellos son varones. Entonces, el mensaje es sospecharla en todo paciente con insuficiencia cardíaca, con buena función ventricular, que esté hipertrófico, y que no sea explicado por otros motivos, y sobre todo si el ventrículo izquierdo no estaba dilatado, como nuestro paciente. Hay ciertos patrones característicos que nos van a llevar a pensar, y esto quizás es de más utilidad para el cardiólogo clínico cuando está en consultorio. Entonces hay pistas desde la historia clínica o del examen físico. Paciente con insuficiencia cardíaca derecha, o los varones con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Un paciente que no tiene tolerancia a los GICA o beta bloqueantes, sobre todo si venía con presión elevada y ahora deja de tenerla. Paciente con síndrome de túnel carpiano bilateral, como vemos el depósito de amiloide, sucede en el túnel carpiano, hay muchos pacientes con esta neuropatía, y es algo bastante frecuente. Con la ruptura del tendón del bíceps, vamos a ver más adelante que esto fue descrito hace poquito, se llama signo de Popeye, y es increíble, uno empieza a buscar y los encuentra, cosas que antes pasaban, y al empezar a buscar los signos en el paciente se ve que cómo lo manifiesta, una neuropatía periférica inexplicable, ¿sí? Sobre todo si el paciente empieza con disautonomía, o arritmias auriculares inexplicables o enfermedad del sistema de conducción. Esto desde la clínica, por ahí los estudios de imágenes son fundamentales para complementarnos, ¿no? Bueno, captación miocárdica en pirofosfato, creo que esto va a ir más dirigido cuando lo sospechemos y más para el diagnóstico, pero es fundamental el rol del ecografista. Hay muchas de las amiloidosis que nosotros tenemos en el sanatorio que han identificado ellos, ¿sí? Fenotipo infiltrativo, hipertrofia biventricular, ¿sí? La hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho, el engrosamiento del tabique intraauricular, el engrosamiento de las válvulas, el derrame pericárdico, todo un poquito de cada cosa nos lleva a hacer pensar en esto, ¿no? Sobre todo hipertrofia, dilatación de ambas aurículas. Ya en la resonancia, un realce cardíaco, perdón, realce tardío subendocárdico, o transmural que sea difuso, un apical spreading en el spline longitudinal del eco, como vamos a ver más adelante, bueno, o un llenado restrictivo del BI con engrosamiento de la pared libre del bebé, como les dije previamente. Estas cosas, las herramientas nos van a ayudar a pensar el paciente. Esto es lo que yo les comentaba recién, el signo de Popeye, por la ruptura del bíceps, uno le hace flexionar el brazo al paciente y parecería como si tuviera aumento de la masa del bíceps, pero tiene que ver sobre todo con la ruptura del tendón. Esta es una publicación, fíjense que casi todas las publicaciones son de 2015 hasta ahora, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el auge que toma una enfermedad cuando uno puede diagnosticarla más fácil o tiene acceso a un tratamiento. Y yo digo que la evidencia está en construcción. Si uno ve, hay muchísimos algoritmos para mostrarles, y a veces uno tiene que elegir uno, y creo que tiene que ver con esto que yo les comentaba recién. En esta publicación resumen un poquito lo que les dije previamente para pensarlo más fácil. Entonces, nosotros tenemos un varón de más de 65 años, o una paciente mujer de más de 70, que tenga un septum
Para Juan Pablo que se te dejó de escuchar. A ver, acá. ¿Te aparece a vos el micrófono? Porque yo no te escucho. A ver ahí. Ahí está, ahí está, ahí Ahí está, ahí está. está. No, Listo. sí, creo que corté justo porque me apareció un mensaje que decía que había sido silenciado. Listo. No Vamos. sé si hasta qué parte se llegó, pero yo No, les no. comentaba que si tenemos un varón de más de 65, una mujer de más de 70, con un septum mayor de 14 y que tenga insuficiencia cardíaca o presencia de estos signos de alarma, tenemos que pensar en amiloidosis. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿No? Ahí está. Bueno, la reducción en el strain longitudinal con el apical sparing, que es decir, la conservación del strain en la punta, como ahora lo vamos a ver. Una discrepancia, esto es muy interesante, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un ventrículo hipertrófico, más de 14 según dice acá, y que el QRS no refleja esa hipertrofia. Entonces en ese paciente uno debería pensarlo, y esta herramienta muchas veces nos es útil, un bloqueo auriculoventricular en presencia de un paciente con un ventrículo hipertrófico, un fenotipo de hipertrofia en el eco que se asocia a características de infiltración. Entonces lo que hablábamos recién, el engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares, del septo intraauricular o de la pared libre del ventrículo derecho, estos signos de resonancia con el radar tardío difuso, síntomas de polineuropatía, historia de túnel carpiano bilateral, o ellos también ponen como, ahí nosotros no sé si ustedes lo usan en consultorio, nosotros no lo hacemos, los niveles de troponina en repetidas oraciones. ¿Sí? Bueno, este cuadro por ahí divide un poco la transtirotina de tipo salvaje de tipo hereditaria, pero bueno, fíjense la prevalencia es desconocida, se presenta en más de los 60 años sobre todo los casos, y el síndrome del túnel carpiano se da entre el 30 y el 50% de los pacientes. ¿Sí? El signo de Popeye en el 32%, yo les quería mostrar más que nada, esto se presenta como insuficiencia cardíaca en más de la mitad de los casos, como trastorno de conducción, estenosis aórtica degenerativa o fibrilación auricular. Bueno, respecto al electrocardiograma, siempre hemos hablado de que el microvoltaje se asociaba a esta enfermedad o a patrones infiltrativos. Esto de la base de datos nuestras está en el 30% de los pacientes, que es el microvoltaje acá en la cara, en las derivaciones frontales, perdón. Y otro patrón que se describió es el patrón del pseudoinfarto anterior, con un patrón de QS de B1 a B3. Este paciente nuestro tiene los dos pasos de la base de datos. Nuestro paso, el patrón de pseudoinfarto se dio en el 23% de los casos, pero bueno, eso según la serie. Hay series que tienen mucho más patrón de pseudoinfarto que el microvoltaje. Lo que quiero resaltar es que el 70% de los pacientes no están en ritmo de sinusal. Y esto es una constante, uno lo ve bastante a menudo, y debemos estar muy atentos con este dato por el riesgo de embolia y pacientes que no mantienen el ritmo sinusal. Bueno, respecto al eco, comentamos recién algunos datos interesantes. La hipertrofia concéntrica del BI, que en el 25% de los casos es asimétrica. Uno no siempre tiene que creer que la hipertrofia debe ser simétrica. El aspecto granular o sparkling del miocardio, una característica típica que nos va a dar el ecografista. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ve que con todo granulado, como el brillo está dado por eso. Hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho, dilatación de las aurículas, un derrame pericárdico leve, engrosamiento de las válvulas o el strain longitudinal con apical sparing, como vemos acá, que le dicen cherry on top, la cereza del postre, ¿sí? Donde vemos que el strain está conservado en el apex. Este patrón en el bulay es algo bastante característico de la amiloidosis cardíaca, incluso hay algunos de predicción con alta sensibilidad y especificidad. Yo no me dedico a imágenes, así que voy a hablar muy brevemente. Hay especialistas en imágenes que creo que después van a hacer algunos comentarios, así que no quiero andar en el tema, pero la resonancia es muy útil. Hemos hecho diagnóstico de amiloidosis gracias a la resonancia en pacientes que no nos quedaban claros, o pacientes
tenían una disfunción ventricular con coronarias normales, y uno le pide la resonancia y nos encontrábamos con el patrón difuso. Aquí vemos engrosamiento parietal severo, engrosamiento del ventrículo derecho, disminución de los volúmenes, disminución de la fracción de eyección, engrosamiento del septum interauricular, un dato bastante importante, dilatación de ambas aurículas, puede haber algo de derrame, fíjense, hipertrofia simétrica del septum paralateral y paralateral del ventrículo derecho. Y también es importante el realce tardío, se ve presente en la mayor parte de los pacientes, el patrón es subendocárdico global, todo, a nivel global, o puede ser parcheado, difuso, transmural, con el anulamiento subóptimo de la sangre. A veces uno puede ver, fíjense acá, en este paciente nuestro que tenemos un aumento, tenemos realce acá a nivel del septum intraauricular. Entonces, son herramientas muy útiles a la hora de pensar. Si uno ve el tiempo de inicio de la enfermedad y cómo nos pueden ir ayudando las pruebas de imágenes, sería bueno como una cascada isquémica medio invertida, ¿no? Donde tenemos la enfermedad y primero aparece el síndrome del túnel carpiano, el síndrome de Popeye, o sea, la ruptura del tendón del bíceps, después se empieza a depositar en el corazón, donde con una biopsia podríamos llegar a verlo, y posteriormente, bueno, con un centellograma, un SPECT con pirofosfato, posteriormente una resonancia, biomarcadores, la disfunción diastólica en el eco, hasta que después llegan los síntomas y los cambios eléctricos. Entonces, me están apareciendo unas líneas en la pantalla, no sé si ustedes las ven, las líneas. Sí, se ven, pero no las pusiste vos. No las puse yo, están como de fondo. Respecto hay un virus. Respecto al diagnóstico no invasivo y lo que fue un cambio en la historia de esta enfermedad, es el hecho del diagnóstico con cámara gamma. ¿Sí? Es útil para el diagnóstico no invasivo en imagen, sirve para identificar subtipos, colabora con el conocimiento de la evolución de la enfermedad y con la decisión terapéutica. Y esto tiene que ver con los fosfonatos marcados con tecnesio 99, que va a ser el radiotrazador que usemos. Se usa DPD en Europa, en Argentina tenemos pirofosfato, lo mismo que en Estados Unidos. Y lo que tienen estos compuestos fosforados son alta afinidad por el tejido óseo, ¿sí? Por el calcio. Se usaba en la década del 70 para identificar las zonas de infarto, o sea que yo recuerdo cuando esto empezó hace pocos años, al ir a hablar con la gente que hace medicina nuclear, yo estaba súper familiarizado con el radiotrazador y no fue para nada una barrera incorporar el método diagnóstico en el sanatorio porque, bueno, por esta familiaridad con el radiotrazador, ¿sí? Y bueno, la fibrilla, no se sabe bien el mecanismo, por el cual el SPECT con pirofosfato o los fosfonatos son útiles para hacer el diagnóstico, pero aparentemente las fibrillas amiloides son glicoproteínas que se aglutinan y se depositan en la matriz extracelular y se unen entre sí por el calcio. Entonces, a raíz de eso, y como la transtirretina tiene más cadenas de calcio que la amiloidosis de cadenas livianas, es que tiene una mayor captación. Entonces, un poco la teoría, había varios estudios, y bueno, este estudio italiano del 2005, Enrica Perugini propone una clasificación, además de hacer el estudio no invasivo, la clasificación en 4 grados, ¿sí? Con imágenes planares y tomográficas tempranas y tardías, y un análisis semi-cuantitativo de la retención cardíaca del radiotrazador. Entonces, esto lo compara con el hueso y vemos acá, debajo de la línea azul que ustedes ven, debería estar el corazón y vemos que no tiene ninguna captación en sí del hueso, entonces no tiene captación. De una captación que es menor que la captación del hueso es un grado 1, si la captación es igual que la del hueso es un grado 2, y si es mayor que la del hueso es un grado 3. ¿Sí? Bueno, este artículo se publicó hace unos días y muestra lo mismo, ¿sí? en imágenes planares con pirofosfato, que puede ser un score visual, que es el score de Perugini, o un score semi-cuantitativo, que tiene bueno, viéndolo con los ROI, esto también lo puede explicar mejor un especialista en medicina nuclear, la relación con hueso, con las cadenas de calcio, es 1 que sería normal o sería negativo,
1.2 es dudoso y cuando es mayor a 1.7 tiene una correlación con la amiloidosis cardíaca. ¿Sí? Este artículo sugiere hacer SPECT, ¿sí? Hacer las imágenes de SPECT a las 3 horas, que aumentaría un poco más la predicción diagnóstica, y vemos también, ¿no? Grado 0, 1, 2, como la captación se hace total, como lo veíamos antes del score, pura y exclusivamente visual. Y si lo vemos con el score semi-cuantitativo, vemos que la AL es menor a 1.5, y cuando es mayor a 1.5, y uno debería poner el punto de corte mayor a 1.7, la capacidad de diagnosticar la transthyretina es mucho mayor. Entonces, bueno, son imágenes tempranas, tienen alta sensibilidad, las tardías aumentan la especificidad de esto, y es del 90% para el diagnóstico de transthyretina en grado 2. Si esto lo combinamos con la ausencia de gamapatía monoclonal en análisis de sangre, es mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿cómo hacíamos antes del diagnóstico? Yo les conté un paciente, antes de nosotros tuviéramos el tema del pirofosfato, ¿sí? Entre el 2018 fue la resonancia y la biopsia, incorporamos a fin de 2018 y en 2019 le hicimos el diagnóstico con pirofosfato. Antes, ¿qué se hacía? Imagen cardíaca sugestiva por eco o por resonancia, biopsia. ¿Sí? Extracardíaca 70%, llegábamos a biopsia endomicárdica en el 30%. Extracardíaca, mucosa yugal, perianal o periumbilical, de grasa abdominal. Nosotros hicimos en 4 pacientes de grasa abdominal, tuvimos resultados positivos solo en 2, a los le dio negativo, después le hicimos el pirofosfato y le dio positivo. ¿Sí? El rédito diagnóstico de la biopsia de grasa abdominal es de 25% segunda serie, así que esto es algo que se abandonó. ¿Y basado en qué? Basado en este estudio, Gilmore en el año 2016 hace este estudio de 1.217 pacientes con sospecha de amiloidosis, 2 centros de referencia, y ellos le hacían la gamografía ósea comparado con la biopsia endomiocárdica. Ustedes fíjense que cuando la captación era de grado 2-3, la sensibilidad era bastante alta y la especificidad bastante alta, ¿no? Para predecir amiloidosis cardíaca junto con la biopsia. Ahora bien, si a esto le sumábamos las cadenas livianas, que eran negativas, y el pirofosfato positivo, tiene una especificidad entre el 96 y 100% para descartar amiloidosis transthyretina. Entonces, muy útil, para hacer el diagnóstico de amiloidosis transthyretina. Entonces, dentro del mismo paper que le había comentado previamente, ¿cómo abordamos al paciente? Si tenemos la edad y la insuficiencia cardíaca o las banderas rojas asociadas al incremento del septum, deberíamos hacer 2 estudios, y deberíamos hacerlos juntos. El approach diagnóstico no invasivo, que sería el centello con pirofosfato, siempre asociado, muy importante, al dosaje de cadenas livianas, con inmunofijación en sangre y en orina. Esto basado en lo que yo les había comentado previamente. Tener una amiloidosis AL y no tratarla como tal es prácticamente una condena para el paciente, porque el pronóstico es muy malo. Así que siempre debemos hacer, y yo les tengo que recomendar algo desde mi experiencia, es los 2 estudios juntos. Fíjense en la revista Este Centro de España cómo fue que los diagnósticos invasivos fueron cayendo a lo largo del tiempo y los diagnósticos fueron aumentando. Y esto creo que va de la mano de lo que nos pasaba a nosotros. A veces uno no prefería a un paciente añoso, no lo biopsiaba, pero un SPECT con pirofosfato es mucho más sencillo de hacerse, no tiene tanto riesgo, no tiene exposición y los diagnósticos aumentan en este caso, ¿no? Bueno, este estudio también se dio hace unos días, y quizás es de todos los algoritmos que yo les comentaba previamente, me pareció un poco el más claro. Y si tenemos síntomas de electroeco-resonancia que sugieren amiloidosis, ellos lo dividen, bueno, hacer el estudio hematológico. ¿Sí? Si tenemos cadenas livianas con inmunofijación y hay algo anormal, mandárselo al hematólogo. ¿Sí? En estos casos sí necesitamos biopsiar, se puede hacer punción de médula ósea, biopsia cardíaca. Sobre todo la punción de médula ósea parece esa forma de, digamos, diagnosticar la amiloidosis AL y hacer el tratamiento de la amiloidosis AL. Y ahora, si bien descartamos que las cadenas livianas son negativas,
le podemos hacer una gamografía ósea. Si esto es positivo, confirma prácticamente una transferretina, que después, según la disponibilidad de estudios genéticos, podemos hacer si es de tipo salvaje o de tipo hereditario. Esto es complejo tenerlo en Argentina, es complejo que los financiadores lo cubran, y tampoco nos cambia mucho hoy por hoy. Yo creo que puede ser muy, muy importante, y con el amelimiento va a haber que respetar este algoritmo, pero bueno, hoy no tenemos toda esa posibilidad. Nosotros, por un estudio de un laboratorio, pudimos hacerle estudio genético a varios pacientes, pero bueno, no es la generalidad de la práctica clínica. Si la gamografía es negativa, la amiloidosis cardíaca es improbable, ¿sí? Pero si uno mantiene la alta sospecha, porque a veces, como yo les decía, hay que mantener la alta sospecha, bueno, hagamos biopsia cardíaca. Si ante la duda, hacer biopsia cardíaca. Ahora, si tenemos alta sospecha, tenemos las cadenas livianas negativas y no tenemos la gamografía disponible, que eso puede pasar, bueno, uno podría hacer la biopsia en base a eso. Entonces, bueno, esto de cuándo biopsiar, cuando quedan dudas, cuando tengo las cadenas livianas positivas, o cuando tengo una captación grado 0 o 1 con alta duda, o con cadenas livianas positivas. Si vamos a hablar de pronóstico, no hay mucha evidencia. Hay dos grandes estudios que combinan y han podido utilizar variables pronósticas para estos pacientes. Uno lo hace con BNP y troponina. A mí me gusta más este también de Gilmore, que combina NT-proBNP con filtrado glomerular. Los divide en 3 estadios y con una buena correlación con la sobrevida, ¿no? Si el paciente tiene un NT-proBNP menor de 3000, con un filtrado glomerular mayor a 45 mililitros por minuto, la sobrevida, fíjense que es de 6 años. Estamos hablando de enfermedades bastante malignas y con bastante deterioro. Si tiene valores intermedios es de 4 años, y si tiene un BNP mayor a 3000 y un filtrado glomerular menor de 45, la sobrevida es de 9. Entonces, quizá con estos dos datos nos pueden ser útiles para saber dónde tenemos a nuestro paciente. Ustedes acuérdense que yo les había comentado, tenía 81 años, tenía una creatinina de 2,5, si tiene menor de 45, y tenía 14.000 de BNP, ya sabemos que tiene un estadio 3. Bueno, respecto a lo que es el tratamiento, ya estamos entrando en la parte final. Se centra en dos grupos, ¿sí? Fíjense que los tratamientos de la amiloidosis viral son totalmente distintos, como si fueran enfermedades distintas, comparten el título de amiloidosis nomás. Hay tratamientos para las células plasmáticas, y hay anticuerpos anti-amiloide, bueno, el Melphalan, el bortezomib. Bien, otro día hablamos de esto, pero bueno, el bortezomib cambió mucho la historia de la amiloidosis AL. Estos pacientes, al ser más jóvenes, pueden llevar al trasplante cardíaco si uno le hace el trasplante de médula ósea. En lo que es la transtiratina, que es donde vamos a hablar, en esta gráfica queda un poquito más claro, porque nos une el proceso que habíamos hablado previamente con el mecanismo de acción de las drogas. Tenemos los bloqueantes de la síntesis de la proteína, ¿sí? Entonces, estos son los silenciadores que se les llaman, patisiran y inotersen. Son dos drogas, una subcutánea y otra endovenosa, que han mostrado su utilidad en la neuropatía amiloidótica, con estudios iniciales, y hay estudios en marcha en fase 3 en cardiopatía amiloidótica. Y tenemos los estabilizadores del tetrámero, que hace esto, impide que la proteína se pliegue mal. Entonces, no nos va a cambiar lo que ya ha pasado, pero va a evitar que siga pasando. Está el difusional, el tafamidis, que hoy por hoy es la única droga que existe, que puede haber disponibilidad, y drogas en estudio. Y lo ideal, que todavía no hay muchos avances en esto, es poder extraer la fibrilla que ya se ha depositado, y bueno, drogas experimentales. Hay algunos ensayos chiquitos con doxiciclina, pero no es utilizado y no es recomendado. Entonces, si uno divide las amiloidosis, sabemos que en las wild type o salvaje podemos usar tafamidis, y en las que son de tipo hereditario, cuando tenemos neuropatía, podemos combinar con patisiran y inotersen, además del tafamidis. Algo breve sobre tafamidis. Es la única droga que mostró impacto en amiloidosis por transretina.
fueron 440 pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo hereditario wild type, eran 30% hereditario, 70% wild type. Fueron randomizados a tafamidis placebo con 30 meses de seguimiento, en un punto final primario de mortalidad por todas las causas e internaciones por insuficiencia cardíaca. Y si ustedes ven, fíjense que tuvo una reducción en la mortalidad por todas las causas de un 30%, ¿sí? Con reducción también en las internaciones por insuficiencia cardíaca, lo cual es bastante significativo. De no tener ningún tratamiento a la primera droga que se estudia, tiene un impacto en la mortalidad del 30%, es muy importante. Y para mí, yo creo algo que es muy llamativo del estudio, que ustedes fíjense que las curvas se empiezan a abrir recién después de los 15 meses. Y tiene que ver con el mecanismo de acción, ¿no? Con un paciente que sigue progresando, que se sigue enfermando, y otro que se estabiliza porque estabilizamos la enfermedad, porque asume que las curvas se deberían seguir abriendo a lo largo del tiempo. Entonces, el secreto de esta droga es encontrar a los pacientes de forma temprana. Hay un análisis de subgrupo donde los pacientes que están en fase 3-4 no se benefician, y bueno, incluso hay una tendencia al empeoramiento, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la detección temprana del paciente. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos de tratamiento? Bueno, beta-bloqueantes, IECA-ORA2, odigoxina y antagonistas del calcio. La verdad que son drogas que no están recomendadas. Recuerden que son pacientes disautonómicos, con afectación neuropática, entonces tienen muy mala tolerancia a los beta-bloqueantes y a los IECA. Uno se tiende muchas veces a ponerlo cuando el paciente tiene disfunción ventricular, pero hay que usarlo con mucho cuidado. Y yo le diría que no. Los pacientes que podemos llegar a tener prácticamente nunca llegan a dosis plena y están con dosis muy bajitas y con pésima tolerancia. Por lo cual, el objetivo es mantener la euvolemia, ¿sí? O sea, los pacientes tienen insuficiencia cardíaca por infiltración y alteración en el llenado ventricular. Para eso vamos a usar los diuréticos. De nuestro paciente tenemos el 100% de los diuréticos está con diurético de gasa o con espironolactona, el 85% están con los dos en alguna dosis. Anticoagularlos, estar atentos si el paciente requiere la anticoagulación. Hay algunos grupos que recomiendan anticoagulación a todos los pacientes por la posibilidad de paroxismo de FA. Nosotros anticoagulamos solamente cuando constatamos pérdida de ritmo sinusal, pero hay que estar atentos a esto. Y sobre todo tratar de mantener la patada auricular en la medida que se pueda, porque es una de las cosas que más ayuda en estos casos. Y bueno, podemos utilizar amiodarona en caso de fibrilación auricular. Y el tafamidis va a quedar, bueno, si quieren yo les cuento nuestra experiencia con tafamidis. Es una droga muy costosa, tiene la particularidad de estar en Argentina desde hace 5 o 6 años para la neuropatía amiloidótica. Todavía no tiene la aprobación de ANMAT para utilizarse en cardiopatía amiloidótica. Esto pasó lo mismo en Europa y en Estados Unidos. La FDA dio la aprobación el año pasado. Este estudio de 2018, el ATRAC, EMEA le hace la aprobación a fin de 2018 y FDA en 2019. En Argentina todavía no tenemos la aprobación. Es la única droga que existe, tiene un impacto en la mortalidad muy importante. Uno la indica a los pacientes, las obras sociales prácticamente son muy reacias y no están reconociendo a pesar de los trámites, y son poquitos los pacientes que están en el país con tratamientos. Así que bueno, ya para terminar, no sé si fui muy rápido, pero es una enfermedad más frecuente de lo que se creía, que debemos comenzar a sospecharla. Uno empieza a sospecharla y va a ver cómo empiezan a aparecer estos pacientes. Desde que la empiezan a sospechar los ecografistas, desde que la empiezan a sospechar los residentes, es muy importante cómo uno empieza a ver. A nosotros nos ha pasado paciente con 4ª internación por insuficiencia cardíaca, que en algún momento dijimos, no será una amiloidosis, y era amiloidosis, y como antes se nos escapó. Bueno, es eso, hay que empezar a sospecharla. La transfibretina es la más frecuente. El diagnóstico no invasivo es posible en muchos casos, yo le diría en casi todos. Desde que tenemos el SPECT con pyrofosfato no hemos hecho más biopsias endocárdicas. Y bueno, hay nuevos tratamientos a futuro que creo que pueden cambiar un poco la historia, ¿no?, de esta enfermedad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Juanpi, muy claro, como siempre, y muy práctico. La verdad que
súper interesante. Vos sabés, a mí me interesa este tema, ya te he vuelto loco miles de veces, pero y yo sigo teniendo preguntas, millones, pero bueno, es algo nuevo, relativamente nuevo, cambió bastante el paradigma de lo que es esta enfermedad, y yo creo que bueno, que debemos ver muchísimos pacientes y que no están diagnosticados o simplemente no lo sospechamos. Pero bueno, yo voy a abrir un poquito primero el lugar eh, a los panelistas. Ahí les estoy activando los micrófonos para que ellos primero puedan ir haciendo sus aportes, sus preguntas. No sé si ya el doctor Facio, si quiere, ya está, o Cristian, ahí también Alejandro. Bueno, ahí están los tres. Bueno, Gracias, Pablo. Miguel. Ahí logro ver. Ahí está, ahí te veo. Juan Pablo, ¿cómo andás? Gracias Bien. por el resumen muy, muy completo. Llegar al tratamiento es bastante frustrante muchas veces, porque, o sea, quiero redondear algo, digamos que lo tengo en la mente. Cuando uno llega al diagnóstico, muchas veces el tratamiento termina siendo frustrante, porque es tardío, y me tomo el caso que vos presentaste, que me pareció espectacular, porque en definitiva, muchas veces cuando uno piensa en una amiloidosis, piensa siempre en una clásica miocardiopatía restrictiva, con hipertrofia ventricular y disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Es el cuadro que uno como cardiólogo siempre se imagina. Pero uno también debería pensar que esto es una enfermedad sistémica, y vos lo dijiste muy bien, y en el caso que ustedes tenían, se venía presentando por una disfunción sistólica, en principio 2 años atrás, después caída de la presión arterial, a pesar de o sea, era un hipertenso que venía desmejorando su hipertensión arterial, y eso no es poca cosa, que es expresión de toda la enfermedad sistémica. Segundo, tenía una resonancia magnética negativa, y uno le podría extrañar, y sabemos que hay series que hablan que entre un 10 y un 15% del reace tardío puede que no se encuentre, por lo tanto uno puede tener una resonancia negativa. Y lo más importante creo que uno debería llevarse como ejemplo es que muchas veces uno estudia al paciente y pasa el tiempo, el paciente no va dando otros síntomas, este paciente le daba insuficiencia renal, otras cosas, y ustedes lo que hicieron fue replantearse el diagnóstico. Creo que es lo que uno debería hacerse con cualquier paciente en general. Cuando uno no le cierra, uno debería replantear y no quedarse con el diagnóstico inicial. Creo que esa es la enseñanza probablemente como clínico que uno debería llevarse. La pregunta es, más que nada por ahí con el tratamiento, que lo que ejemplificaste, muchos de estos pacientes terminan haciendo fibrilación auricular. Un 60, un 70%. ¿Ustedes habitualmente, esos pacientes, los anticoagulan a todos o se guían por el CHAS-VAS? Y segundo, ¿con qué anticoagulantes? Si usan los anticoagulantes nuevos o si siguen con la warfarin y demás. Bueno, gracias Cristian, un gusto en encontrarnos. Lo que sí es así, o sea, es replantearse, es asumir que uno se equivoca. Yo creo que todos los que estamos acá hemos visto amiloidosis y se nos han escapado. Al día de hoy nos pasa, yo te digo, el paciente que mostré el signo de Popeye es un paciente de hace un mes y era la 4ª internación por insuficiencia cardíaca. Y cuando lo planteábamos, vimos el electro que no nos gustaba, cuando nos hace el Popeye digo, che, ¿cómo se nos pasa por la frente, se nos pasa por la cara y uno se le escapa, ¿no? Y bueno, me parece que está en eso, en decir, che, hay que replantearse, pensarlo para diagnosticarlo. Respecto a tu pregunta de la fibrilación auricular, hay un estudio muy chiquito que sugiere anticoagular prácticamente a todos los pacientes porque dicen que hacen fibrilación auricular paroxísticas los que están en sinusal. Nosotros anticoagulamos solamente a todos los que encontramos en fibrilación auricular. A ver, obviamente que no hay evidencia con qué anticoagulante usar, ¿no? Pero bueno, usamos los nuevos, lo usamos según la disponibilidad, no con alguna limitación en particular. Pasa que hay muchos de estos pacientes que tienen falla renal
y en esos pacientes por ahí preferimos usar la warfarina o acetaminofén. Si no, por ahí no tenemos alguna cuestión con el hecho de uso de los nuevos anticoagulantes. Gracias. Bueno, doctor Miguel. Fassi. Sí, yo por ahí quería hacerle un comentario, muy bien lo tuyo, Juan Pablo, pero me iba a permitir un poco comentar acerca de la medicina nuclear en esto, porque para nosotros realmente ha sido en los últimos años muy interesante, más allá teniendo en cuenta que uno ha pensado en los depósitos de amiloide de cuando hacíamos el diagnóstico con Alzheimer o la patología cerebral, ya de hace 25 años atrás, en donde los depósitos amiloides eran la característica para este diagnóstico. A tal punto que, como Dilsician presenta en el 2014, es la homologación del corazón al cerebro para la amiloidosis, y pensando con eso que íbamos a tener resultados positivos para el diagnóstico con el PET, con trazadores como el florbetapid o como vos sabrás, o el PIT, pero en definitiva los trabajos son pequeños y no dieron tanta utilidad como terminó dando, como lo de Perugini en el 2005 en Verona, el pirofosfato, que para nosotros realmente es algo mucho más sensible. Vos bien lo dijiste, la capacidad de ir al calcio que tienen en los TTR fundamentalmente, que es donde se encuentran, y esos depósitos de calcio, ni siquiera es claro cómo va el MDP al hueso. Imagínate que todavía no está la teoría certera de cómo llega el pirofosfato a la amiloide cardíaca. Lo que sí es cierto que para los que tenemos unos años es muy simple. Hacíamos diagnóstico de infarto de miocardio con el pirofosfato 25, 30 años atrás. Imagínate que es algo que es común para el uso en la medicina nuclear. Y realmente es muy sencillo porque el paciente ni siquiera necesita preparación previa. El paciente en el primer diagnóstico se hizo con imágenes planares, porque Perugini lo hacía con imágenes planares, por supuesto que hoy en día los hacemos con imágenes SPECT. Nosotros tenemos experiencia ya en el último año, en el 2019, comenzamos a tener pedidos de esto y en este año, y tenemos varios pacientes con positividad que realmente nos dejan muy tranquilos. Teniendo en cuenta que la clasificación de Perugini habla de los 4 grados, con una sensibilidad que es menor cuando incluimos el grado 1, 2 y 3, pero cuando tenemos el grado 2 y 3, en donde la captación que vemos en forma semi-cuantitativa es igual o superior a la captación del hueso, los trabajos hablan de una sensibilidad de mayor del 99% y elimina la biopsia y hace diagnóstico de amiloidosis ATTR, lo cual ha pasado a ser para nosotros una gran utilidad desde el punto que la Asociación Americana de Cardiología Nuclear ya desde el 2016 tiene elaboradas sus guías con la presencia de la gamografía con pirofosfato para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Y para aclarar también, no hay que olvidar en esto hacer las imágenes precoces y tardías, tanto a la hora como a las 3, porque el lavado muchas veces nos permite mejorar la especificidad, ya que si bien tenemos una sensibilidad muy alta, de prácticamente un 100% con los grados 2 y 3, la especificidad mejora en las imágenes tardías y con el estudio SPECT. Por eso fue el agregado del SPECT cardíaco en las imágenes planares para este diagnóstico. Está la otra clasificación, que puede ser un poco más engorrosa, que como vos dibujaste ahí, es hacer un ROI sobre toda la silueta cardíaca, y el mismo ROI se coloca en un lugar similar, pero en el hemitórax derecho. Y si la cantidad de cuentas que tenemos en el ROI sobre el corazón, dividida la cantidad de cuentas en el hemitórax derecho, es de 1,5 o más, la certeza de amiloidosis cardíaca es favorable o es a favor de ello. Yo no quiero molestar mucho más, pero bueno, creía comentar un poco, ya que nosotros nos sentimos con un método que creo que va a ir sin duda en aumento su solicitud y en aumento su utilidad, hacer estos comentarios para que supieran que es simplemente un SPECT cardíaco con pirofosfato, y eso alcanza para poder hacer este protocolo muy sencillo, que al paciente no le da contraindicaciones y solamente es destinar tiempo.
alguna otra cosita, vos me dirás. Y yo te quería preguntar algo, Juan Pablo, que me quedó la duda. ¿Dejan la amiodarona ya desde el diagnóstico o a qué paciente dejan amiodarona sin tener fibrilación auricular? La usamos en pacientes donde uno cree que podemos llegar a mantener el ritmo sinusal. ¿Sí? Si ya se fibrila y tiene una aurícula muy grande, creemos que no va a poder mantener el ritmo sinusal, directamente se la sacamos. O el paciente que empeora mucho, un paciente independientemente de la aurícula que estaba en ritmo sinusal y con la fibrilación auricular empeora mucho clínicamente, a ese paciente por ahí intentamos mantener el ritmo sinusal, sobre todo porque no tenemos nada. O sea, y la realidad es que no tenemos nada, porque todas estas drogas tienen un costo tan elevado que, como te digo, es una lucha constante para llegar yo he luchado con todas las obras sociales, casi me echan de varias, y termina que el paciente sigue sin la medicación, ¿no? Entonces, se va pasando el tiempo y uno sabe que es una droga que debería usarla a tiempo temprano. Entonces, lo terminamos usando en esos casos, donde creemos que podemos llegar a mantener el ritmo sinusal. Pero son pacientes a los que le hacemos mucho más holter que a otros, le estamos buscando mucho más la arritmia. Evidencia de mejoría no hay en este tipo de pacientes. No, yo, mira, los 3 pacientes que tengo con tafamidis están estables, o sea, lo que los mejora son los diuréticos. Hay pacientes que están con un poquito de sobrecarga y uno le logra mantener la euvolemia, y eso es lo que los estabiliza, y uno tiene la falsa idea, o quizá hay una idea real de que el paciente está estable, a lo mejor por la combinación, ¿no?, del tafamidis y de la euvolemia. Me pareció algo muy interesante lo que dijiste al final, Fernando, de que era o sea, hacer el diagnóstico antes era pedirle a un paciente una biopsia cardíaca, que era una atrocidad. Ahora hay que prescribirle un estudio diagnóstico que no tiene ninguna contraindicación y que en 3 horas, está realizado. Creo que eso fue el mayor cambio en esta enfermedad, que pasó a ser algo muy difícil de diagnosticar, a ser algo mucho más sencillo, y que incluso, como es un radiotrasador económico, las obras sociales no te ponen nunca me han rechazado un pirofonbato, ¿me entendés? En el momento que empezamos a pedirlo, me acuerdo que lo charlé con Jorge López, que es el jefe de Medicina Nuclear y con Gerardo. Un domingo le digo, Jorge, ¿qué tal es esto? Y empezamos a investigar, sí, me dice, algo usamos mucho, me dice, empezá a pedirlo. Y así fue, y fue algo muy sencillo, o sea, el cambio y la incorporación del protocolo y del diagnóstico, ¿no? Eso nos ayudó muchísimo a nosotros. Bueno, Ale, si vos querés opinar. Sí, ahí, Juan Pablo, bueno, yo soy Alejandro Esquivel, felicitaciones por tu presentación, fue realmente excelente. Yo voy a hacer un comentario y te voy a hacer 2 preguntas puntuales. Primero, en cuanto a lo que hablaste de la resonancia, creo que hay que recalcar dos puntos muy interesantes. Punto número 1. En las miocardiopatías dilatadas de etiología no isquémica, la resonancia es un método que aporta, porque aporta la etiología en múltiples casos, ya sea una amiloidosis como es puede ser una sarcoidosis, puede ser una miocarditis o cualquier otro tipo de etiología según el perfil de hiperrealce. En el caso de la amiloidosis, los patrones de Gadolinio son muy característicos, sobre todo 4 cosas te mencionaría. 1, la cinética particular del Gadolinio, que es muy difícil anular el miocardio, que así fue como se empezó a hacer el diagnóstico. El segundo, que vos lo nombraste también, el engrosamiento del septum interauricular con la captación o hiperrealce a nivel de las aurículas. El otro elemento es la afectación de los músculos papilares, que eso es muy infrecuente en otro tipo de patologías, y también la afectación del ventrículo derecho. Es decir, uno es el rol de la resonancia en las dilatadas no isquémicas. Y el otro que vos también lo nombraste, que creo que donde hay que indagar más, son en los pacientes con una hipertrofia moderada severa. Porque uno dice, bueno, hipertenso y ya está. Y bueno, ahí es otro capítulo donde puede ser una miocardiopatía hipertrófica, puede ser un Fabry, puede ser una sarcoidosis, puede ser otro tipo de fenocopia. Y ahí la resonancia también, el perfil de hipergadolinio, de la captación de gadolinio nos puede ayudar.
Una cosa que no he mencionado, que han salido estudios, el hiperrealce gadolinio lo que marca es fibrosis macroscópica, que como vos bien marcaste, está en una etapa relativamente tardía de la patogenia de la enfermedad. Lo que se está haciendo, sobre todo en Europa, más en Londres, es el mapeo en T1, que el mapeo en T1 es lo que marca el tiempo real de relajación del miocardio, y eso marca fibrosis microscópica, que eso es mucho más precoz en la amiloidosis y en otras miocardiopatías. Y lo otro que podemos ver con el mapeo en T1 es el aumento del volumen extracelular, que es otra de las características de la amiloidosis. Esos dos marcadores, el aumento del tiempo en T1 y el aumento la fibrosis microscópica y el aumento del volumen extracelular, son dos cosas que se pueden ver directamente en la miocardiopatía por amiloide. En cuanto a lo demás, totalmente de acuerdo, de la cámara gamma es ponerse qué se hace primero, qué no se hace primero, me parece que no tiene, creo que según el centro que está más acostumbrado a hacer uno o lo otro, yo creo que son complementarios. Y la pregunta puntual sería básicamente, cuando, si ustedes están haciendo el mapeo entre uno y en el eco, que obviamente el primer estudio, si están utilizando el strain para el diagnóstico. Esas son las dos preguntas. Si usan el strain, eco strain para el diagnóstico, y si en la resonancia usan el mapeo entre uno. Bueno, perfecto, Alejandro, tus aportes me parecieron bárbaros. Yo no quise adentrarme en resonancia. En primer lugar, porque no soy especialista en imagen, entonces a veces da cosa decir lo que uno no sabe, pero sé que hay muchísimo de esto. Incluso el mapeo entre uno en varias cardiopatías o varias miocardiopatías es muy, muy útil. Nosotros teníamos antes a Cecilia Ciadi que estaba muy encima de esto. Ella no está más, y la gente que está en resonancia con nosotros le da algo de importancia, pero no lo usamos de estándar, lo ponen como un dato más. Decirte que desde la resonancia nos han aportado varios diagnósticos. Un paciente que ingresó como una miodilatada, lo que vos decís, nosotros paciente con miodilatada, con cinecoronariografía normal, le pedimos una resonancia por todos los motivos que vos explicaste. Un paciente que llegó era una clara miocardiopatía dilatada, 20% de fracción de eyección, y me acuerdo que vino el especialista en resonancia y me dijo, Juan, esto es una clara amiloidosis, y yo me sorprendí porque, o sea, fue un brusco deterioro de la función. Creo que tenía 21%, lo vimos y tenía todos los parámetros que charlamos y que vos bien marcaste recién de realce tardío. Y otro fue un paciente joven de Reconquista, que es nuestra única amiloidosis AL, que tenía un patrón típico de amiloidosis por resonancia, con un pirofosfato con una captación grado 1 y con cadenas livianas positivas, y bueno, ahí fue como hicimos el diagnóstico. Respecto al eco y al strain, en el sanatorio hay varios ecógrafos, uno solo tiene strain, y hay varias personas, y no todas tienen ganas de hacerlo. Entonces, depende de que esté la persona con ganas en el equipo que tiene strain. Pero bueno, cuando nosotros tenemos el paciente que ya le diagnosticamos, tenemos una alta sospecha, lo mandamos a la persona que tiene ganas el día que está en el ecógrafo, que tiene el software. Pero sí, tratamos de hacerlo y mucho. También ecografistas, como te digo, que les gusta el tema y me han dicho, Juan, mira, nos ha pasado un paciente que tenía un strain típico de amiloidosis y con un centello negativo y que no tenía otras características, ¿no? Que no me acuerdo bien qué pasó, pero era lo inverso, algo que tiene una alta sospecha de amiloidosis y que no lo fue. Pero sí lo hacemos, tratamos de hacerlo siempre, tratamos de utilizar todos estos métodos complementarios. Sé que en Europa también están haciendo PET con resonancia con fusión, pero ya ahí no sabría decir mucho más, o aportar mucho más. No, eso PET resonancia es todo experimental. Yo creo que después del eco, según el centro, creo que acá no es o reso o cámara gamma, o uno combinado con el otro para combinar información y darle el mejor tratamiento posible. De eso creo que no hay duda. Y lo que vos nombraste es cierto. Hoy en día, con los elementos que hay por Santa Fe, en Rosario, se puede hacer el diagnóstico mucho más sencillo de lo que era antes, que antes sí, de verdad, era un avatar llegar al diagnóstico en amiloidosis, porque bueno,
lo que vos planteaste muy bien, de una biopsia y demás, bueno. Pero hoy en día con la cámara gamma y la resonancia creo que se puede hacer tranquilamente en cualquier lugar. Y Sí, todavía, aparte era, perdón. no, lo que decía Alejandro, ¿no? Que todavía con PET no hay ni siquiera evidencia de grandes trabajos, ni tampoco justificación ante la posibilidad de hacerlo con algo tan sencillo, con tan buenos resultados como el PET pirofosfato, que aparte de eso, también me había olvidado de comentar el cambio de pronóstico que también brinda la captación a nivel de el BD con el pirofosfato. Nosotros podemos ver la posibilidad de captación de BD cuando hay captaciones de pirofosfato en el BD, es un pronóstico distinto en el paciente, y también que obviamente, bueno, la diferenciación de AL con ATTR es significativa, ¿no? La presencia de la captación es fundamentalmente en el ATTR, ya que, bueno, la presencia del paciente con AL, como bien lo marcaste vos, Juan Pablo, es totalmente distinto, con un pronóstico mucho más ominoso y un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Fernando, ahí sí quiero, es muy importante lo que vos decís, o sea, una cosa que yo no mencioné, que el gadolinio también tiene valor pronóstico según el patrón y el monto de la masa, pero una cosa que tiene la cámara gamma que no tiene la resonancia que permite diferenciar entre el tipo de amiloidosis, porque hay algún que otro trabajo que decía que según el patrón se puede diferenciar entre la AL o la TTR. Hola. Hola. Ah, se cortó. En la Se cámara cortó gamma. Alejandro. Se cortó Cortó la Alejandro. última parte, Alejandro. Que Se puede que diferenciar. para diferenciar el tipo de amiloidosis, el método diagnóstico es la cámara gamma. Es claramente el método y es superior. Hay algún que otro estudio que según el patrón de gadolinio se puede llegar al diagnóstico diferencial, pero eso es preliminar. Si uno quiere saber qué tipo de amiloidosis, aunque por resonancia decimos tiene amiloidosis, ahora, ¿qué tipo de amiloidosis? Sí o sí, como dijo Fernando, hay que ir a la cámara gamma, porque eso nos da el tipo, si una TTR, una AL, eso lo diferencia que la resonancia no. Y yo quisiera aportar que siempre es importante tener las cadenas livianas. Y eso, vos sabés que todos los especialistas, todos los que escriben estos trials, siempre remarcan eso. Que uno no puede terminar el estudio sin tener una cadena liviana, sobre todo con inmunofijación en sangre y en orina. Y con eso es lo que aumentó en el estudio de Gilmore la sensibilidad y especificidad para decir que con una cadena liviana negativa y con una captación grado 2-3, estamos en presencia de una amiloidosis por transtiratina. Bueno, perfecto, muy claro. Si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta, por ahí puede poner el video, levantar la mano y para que no se haga mucho ruido con todos los micrófonos. Pero sí, yo creo, Juanpi, que muy claros todos. La verdad que el desafío es la sospecha diagnóstica principal, por supuesto, y después acá hay una pregunta que hicieron que más o menos estuvo hablando de eso, pero que es ante una sospecha, tu experiencia, digamos, cuál es el estudio diagnóstico que pedís, si pedís los dos, o si es un poco, yo creo en mi parecer que es la experiencia del centro, ¿no es cierto? La disponibilidad y experiencia del centro. También lo que yo hablaba con vos el otro día, por otro tema aparte, el tema de las cadenas, no es algo tan sencillo. No sé, Cristian, vos qué opinión tenés acá en Santa Fe de la accesibilidad de eso, pero no es tan sencillo y tiene unos tiempos un poco prolongados. Pero bueno, en lo que respecta a la práctica de consultorio, ¿no es cierto? No, yo realmente no. Tenemos experiencia de un solo paciente que en realidad lo terminaron derivando a Rosario. No, nosotros acá lo hemos tratado. Y Juanpi, aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cómo haces para ver la evolución de estos pacientes una vez que inician el tratamiento? ¿Solamente clínico o con alguna otra, para ver si el paciente está estabilizado o sigue progresando? Mira, de esto no hay mucho, Cristian, de cómo es el seguimiento con el tratamiento, porque los tratamientos son muy nuevos. Yo lo que hago es seguimiento clínico.
ecocardiográfico y con BNP cuando me lo permite la obra social. Trato ahí de intensificar para que se logre, ¿no? Y ver una caída de BNP. Pero bueno, no está estandarizado qué caída de BNP, cuánto tiene que caer, qué va a mejorar en el eco, ¿no? A veces uno intenta ver si había habido alguna mejoría en las diástoles, en los patrones de flujo neutral, en el diámetro de la vena cava inferior, pero tampoco hay una evidencia que nos diga cuánto debemos esperar. Y hoy por hoy yo me tomo muchísimo de la clínica, te vuelvo a decir, mi experiencia es corta y el paciente que más tiempo lleva es 1 año en Tafamidis, los otros 2 hay 3 meses y un paciente 6 meses, entonces sería imprudente si yo te hablo de mi experiencia. Evidencia científica de cómo seguirlo, no hay. Yo me baso mucho en eso, en la clínica, BNP y eco. No sé, Alejandro, si vos sabés algo sobre resonancia que pueda llegar a ser útil, pero me parece que son cuestiones tan morfológicas que lo que primero podríamos llegar a ver es algo en la función antes que en la anatomía, ¿no? Todos los marcadores que tenemos ya es de daño anatómico, de depósito, y como la droga tampoco va a hacer un cambio en el depósito, perdón, y desde la cámara gamma no creo que uno pueda cuantificar la cantidad de material amiloide como para decir, bueno, el paciente está peor porque tiene más captación. Entonces, te digo todo desde mi opinión y sin nada de evidencia científica, Cristian, pero me parece eso. En resonancia particularmente, todos los estudios que hay, que son muchísimos, son sobre diagnóstico. Y lo que está en estudio es el mapeo en T1 con el tiempo para un estadio más precoz y el volumen extracelular. Para seguimiento, lo mismo que vos acabas de decir. Yo creo que con la clínica y eventualmente el BNP se podría hacer, pero no tengo experiencia en seguir paciente con amiloidosis. Sí en ver resonancia con amiloidosis, pero en seguimiento de pacientes no. Y en medicina nuclear pasa lo mismo, no sé que haya diferencia entre un grado 2 y un grado 3 en cuanto al pronóstico. El pronóstico lo marca, por ejemplo, sí, como dijimos antes, la presencia del BD, pero no podemos decir por concentración de cuentas en el miocardio que eso marque pronóstico. Ahí había una pregunta que quería, no sé si el Ale más o menos está de acuerdo con eso, que creo que Mauro preguntaba, si un paciente se tiene la sospecha diagnóstica, ¿cómo comenzaría? Por ahí creo yo, te pregunto también, Ale, por ahí la sugerencia es, en un paciente ante la sospecha del diagnóstico de amiloidosis, realizar la medicina nuclear, o sea, en este caso el SPECT con pirofosfato, y la eventualidad de un SPECT negativo y la alta sospecha clínica para estos casos en el algoritmo va a ser la resonancia. Sí, yo, Fernando, coincido con mucho el contexto de la sospecha diagnóstica. Te debuta como una miocardiopatía dilatada, la suma de teterismo y tiene coronarias normales, ahí va la reso y la reso vos de entrada sospechás que una amiloidosis por lo que fuere, porque tiene bajo voltaje, una hipertrofia severa, bueno, yo creo que directamente vamos a la cámara gamma, pero depende muchísimo del escenario. Sí, Muchísimo. en el planteo en el algoritmo, ante sospecha como primer diagnóstico en el algoritmo médico de amiloidosis cardíaca, con lo que vos decís, sería la metodología desde este punto de vista, la cámara gamma primero, y bueno, después eventualmente la resonancia cuando haya negatividad o otra patología concomitante que pueda requerir la estructura morfológica que nos puede dar la reso, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que depende mucho de dónde arrancar la sospecha para cuál pedís primero, pero si vos directo sospechás seriamente de que es una, va a una cámara gamma. Igual si yo le hago una resonancia y es sospechosa de una, o es una amiloidosis, yo como, digamos, de la multiimagen le sugeriría al cardiólogo clínico que le haga una cámara gamma para ver qué tipo de amiloidosis es, porque como bien hablamos hace un rato, ya hablaron un montón, es distinto el tratamiento según el tipo de subtipo de amiloidosis. Yo creo que es complementario y depende un poco de dónde viene, pero la certeza es muy alta y el diagnóstico diferencial del tipo de amiloidosis son de la cámara gamma. Eso no hay duda. Sí,
Coincido totalmente con lo que dijeron. La mayor sensibilidad y especificidad estaba con la cámara de gama. De los 19 pacientes que nosotros tenemos con transtirretina, yo les cuento, nosotros le hicimos a todos, perdón, no le hicimos a todos resonancia porque algunos tienen marcapaso, pero creo que, a ver, de los 19, son 15 que le hicimos resonancia y solamente 10 tienen una resonancia positiva, sin contar el T1, por ejemplo. Entonces, muchas veces, como bueno, con este paciente que yo mostré en el caso, nos puede dar la reso negativa y puede seguir teniendo una amiloidosis. Yo creo que son complementarios, depende mucho del escenario, pero no le quitaría el rol trascendental que ha hecho a la cámara gamma, la ha puesto en primer lugar, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, alguno si quiere hacer alguna pregunta, de todos los participantes, no sé, Guille. Queda un lugarcito al final. Bueno, no sé si creo que ya dejaste activos los micrófonos, Miguel, para que todos... Sí, cada uno se puede sacar el mute. Sí, ya está. Están todos activados ya los micrófonos. Bueno, el resto de los participantes pueden hacer preguntas. Mientras tanto, bueno, yo quiero agradecer a Juan Pablo por darnos esta oportunidad a nosotros desde la asociación de tener su presencia y esta charla interesante, y bueno, el aporte de panelistas, Alejandro, Fernando y Cristian, que bueno, nos ilustran siempre. Bueno, Juanpi, lo mismo también, muchísimas gracias, la buena predisposición de todos, de los panelistas, y bueno, gracias a todos los asistentes. En virtud del tiempo ya damos por finalizado nomás la charla, así que bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Miguel, gracias chicos, un abrazo. Gracias Abrazo. por la paciencia y el cambio de horario. Gracias. Chao. Bárbaro. Chao. Hasta luego. Chao, chao.